Buenos días, bienvenidos al almuerzo con líderes. Hoy hemos invitado al doctor Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, para hablar de un tema muy interesante sobre el Caribe. El liderazgo tiene varias dimensiones, pero especialmente la visión, el ejemplo y los resultados. Queremos en los almuerzos con líderes resaltar mucho el tema de la visión, y hay aquí una idea, una iniciativa de liderazgo muy importante que queremos que nos cuente. Doctor McMaster, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Se llama Ciudad Caribe y es una idea de ciudad-región para Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Muy interesante. Nos quejamos mucho en Colombia de que hay pocas buenas ideas. Esta es una magnífica idea, además trabajada con mucha seriedad. Bruce McMaster ha logrado el apoyo de mucha gente en este tema. Ha hablado especialmente con Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, Samuel Azut, el expresidente Carulla, Eduardo Pasada Carbó, el historiador de Oxford, Claudia Elena Vázquez y Carlos Vives, que representan mucho el alma del Caribe en este momento, y tiene el jueves y viernes en Cartagena la presentación del proyecto en grande, con apoyo de mucha gente. Queremos que nos cuente, doctor McMaster, en qué consiste la idea, por qué es original, qué es lo importante que tiene. Empecemos por donde se debe empezar siempre las cosas, el para qué. Sí, muy interesante, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer como un resumen muy sucinto para que luego vamos dialogando. Es decir, lo siguiente: el Caribe colombiano, por todas sus características de ubicación, pero también por sus características de cercanía entre las ciudades y por las características del desarrollo que se ha venido dando durante los últimos años, en realidad son como un bocato di cardinale para quienes piensan en el desarrollo moderno hoy en día. ¿A qué me refiero? El desarrollo moderno hoy en día ya no está pensado en términos de países o de inmensas regiones. El desarrollo moderno está pensado en términos de regiones o ciudades-región. Y voy a poner algunos ejemplos. Cuando alguien dice voy a irme a invertir a Estados Unidos, nunca lo dice en abstracto. Alguien dice voy a invertir en Estados Unidos, por lo tanto me voy para la costa este de los Estados Unidos. Y no es lo mismo ubicarse en California que ubicarse en cerca de Nueva York y New Jersey. Y no es lo mismo ubicarse en Los Ángeles que ubicarse en San Francisco para hablar del mismo estado, que en la misma California. O no es lo mismo ubicarse en Dallas o ubicarse en Houston. El sector más próspero de la industria mundial tecnológica no tiene ciudad, no es San Francisco, es una ciudad-región. Es Silicon Valley. Que es una ciudad-región. ¿Qué es Silicon Valley? Pues todo lo que comenzamos a ver hablar de Silicon Valley en el pasado, tuvimos que en algún momento mirar un mapa y ver dónde quedaba eso, y no quedaba en ninguna parte, en realidad era como alrededor de San Francisco. Y entre otras cosas hay unas ideas interesantes. Hace poco, digamos, tuve la oportunidad de ver una conferencia en el London School of Economics sobre desarrollo justamente de ciudad-región, y hay una de las cosas que ellos hacen, que es como más ilustrativa, es hacer como un seguimiento de dos ciudades, y cogen la ciudad de San Francisco y la ciudad de Los Ángeles, las dos en el estado de California, para hablar de Estados Unidos, y muestran como en el año 1970, la ciudad con mayor ingreso per cápita de los Estados Unidos es San Francisco. En el año 1970, en ese mismo año, Los Ángeles es la ciudad número 4 de los Estados Unidos. Pues bien, hacen el mismo análisis para el año 2010 y se encuentran con que la ciudad número 1 de los Estados Unidos en ingreso per cápita, ¿cuál creería usted que es? No sé. Es San Francisco, Sí. la misma del año 1970. Entonces la pregunta es, ¿para dónde quedó Los Ángeles? Pues Los Ángeles pasó a ser la ciudad número 25 de los Estados Unidos. Y hacen un estudio alrededor de qué fue lo que hizo una ciudad y qué fue lo que hizo la otra, y qué diferencia de ingreso per cápita tienen, y se encuentran con que hubo políticas de desarrollo significativamente distintas en una región que está realmente a pocos kilómetros de la otra, que es San Francisco, y otra que decide que se dedica a la industria, por ejemplo en ese caso del cine y cinematográfica y del entretenimiento, y que te viene siendo rápidamente reemplazada por una región muy fuerte que es la región de Nueva York, y por el cine digital y por las películas digitales, y pues se encuentra con que de pronto las películas de animation las hacen en Canadá y no las hacen por supuesto en los grandes estudios de Los Ángeles. Esto para decir que al final el desarrollo es el resultado de muchas decisiones, de estrategias, de diseños y de implementaciones. En Colombia no estamos acostumbrados a verlo así. En Colombia creemos que
que el desarrollo, que por cierto no hay ni siquiera un Ministerio de Desarrollo hoy por hoy en Colombia, pero que el desarrollo es el resultado de dos cosas. El heroísmo de los empresarios, que eso pues yo diría que es cierto, y por otro lado de las políticas del gobierno, y yo diría que eso sí no es cierto. Porque es muy difícil imaginarse una política de un gobierno que impacte un país. Y voy a poner otro ejemplo. Es muy difícil, y yo reto, digamos, a la audiencia y reto a todo el mundo a que me diga una política que logre desarrollar al Pasto, y que logre desarrollar a Villavicencio, y que logre desarrollar a Ibagué, y que logre desarrollar a Santa Marta. Por el contrario, sí es muy fácil implementar una política que acabe con el desarrollo. Uno puede, por ejemplo, hacer una política tributaria, laboral, o de reglamentos, en fin, que acabe con el desarrollo. O que para nivelar afecte negativamente. O que para nivelar afecte negativamente. Entonces, un poquito, esto es una invitación a que entendamos que el desarrollo no es un reto exclusivamente que se tiene que abordar desde lo nacional, sino que se tiene que abordar desde las regiones. Y así lo hacen todos los países. Chile es la misma historia, y de hecho el desarrollo de los países es ampliamente heterogéneo. Brasil es la misma historia. Brasil tiene algo que pasa en Porto Alegre, otra cosa que pasa en San Pablo, otra cosa pasa en Río, en el nordeste pasan otras cosas, y tiene el Mato Grosso, es muy heterogéneo. Cuando entendamos eso y entendamos que vamos a poder hacer un desarrollo regional, entonces vamos a tomar las decisiones correctas. Primer punto. Con eso en la mano, dijimos, vamos a estudiar el Caribe y vamos a ver qué oportunidades tiene el Caribe. Y nos encontramos con que en realidad hay un diamante en bruto. Esas características de ubicación, no solo en el país, no solo en el subcontinente alrededor del Caribe, no solo en el continente americano, sino incluso a nivel mundial, hacen que se encuentre realmente casi que equidistante de todos los grandes mercados, que tengan un acceso súper fácil a través de líneas marítimas, al canal de Panamá, estamos a 2 días de la costa de los Estados Unidos, a 1 día del Pacífico. En realidad, esa es una gran ventaja. Otra gran ventaja, y esto en realidad me lo hicieron, de alguna forma me lo relevaron, me lo resaltaron los urbanistas, es la ventaja de la presencia de 3 grandes centros poblados tan cerca el uno del otro. ¿Por qué eso es una gran ventaja? Porque es una gran cantidad de gente que sabe de muchas cosas. ¿Qué población reúnen las 3 ciudades? En realidad el Caribe como un todo reúne un poco más de 11 millones de habitantes, ¿sí? El Caribe. Y las 3 ciudades reúnen cerca de 2.600.000 habitantes. 2.600.000 habitantes es una ciudad importante en muchas partes del mundo. Claro. Y son ciudades que tienen además diferentes ventajas y están muy cerca la una de la otra. Le voy a poner un ejemplo como para ilustrar, digamos, a los oyentes y a las personas que nos están viendo, y es el caso del turismo, que es un ejemplo que yo diría que es un mango bajito. Cartagena se ha gastado una plata importante promocionando sus indiscutibles virtudes turísticas en el mundo el año pasado. Santa Marta también se ha gastado una plata importante haciendo lo mismo. Incluso Monpós se ha gastado $10.000 que le dio el Fontour, le dio para hacer promoción en España. Y la verdad es que ninguna de las 3 se ha dado cuenta que está realmente muy cerca de otra, y que en realidad lo que tendríamos que hacer es un gran paquete turístico. Que los turistas no quieren quedarse en un solo sitio, quieren ir Claro, por ejemplo, la Florida ha entendido eso muy bien. Cuando la gente, que la Florida, que es el principal destino turístico del planeta, ha entendido muy bien que una cosa es ir a Miami, otra cosa es ir a Orlando, y dentro del mismo Orlando usted puede ir a un parque a un sitio, un parque en el otro, puede ir de compras o puede ir al mar. Y esa diversidad de oferta es la que verdaderamente hace un sitio muy atractivo. Cuando la gente va a Italia, va a muchas partes. Cuando va a España, va a muchas partes. Tenemos un producto, además, que yo diría, repito, un mango bajito, un producto donde usted es capaz de ofrecerle la ciudad colonial más importante de América a los turistas, al tiempo que es capaz de ofrecerle las playas más hermosas del Parque Tayrona, y que es capaz de ofrecer al mismo tiempo la Sierra Nevada de Santa Marta con un sitio para ver aves que está considerado uno de los mejores o de los 3 mejores del mundo, y al mismo tiempo tenemos el Mar Caribe enfrente, y al mismo tiempo tenemos incluso la Guajira. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos una estrategia conjunta que nos permita, por ejemplo, vender algo como la Riviera Caribe colombiana, algo de ese estilo? ¿Para dónde va usted? Para la Riviera Maya. ¿O para dónde va usted? Para la Riviera Caribe. ¿O para dónde va usted? Para la Costa del Sol o para la Costa Azul. En general, el turismo es un ejercicio de regiones, y así lo hace todo el mundo. Inclusive el que va a España dice, me voy a quedar en Madrid, pero voy a ir a Sevilla y voy a pasar un par de días por Barcelona. Pero la gente no se queda en Madrid. Además sería demasiado ambicioso que pues, quizás ciudades como Nueva York o París se pueden dar ese lujo. El resto del planeta no. Muy interesante. Uno pensaría que es una manera de competir además con las 2 regiones, con el Pacífico, pero sobre todo con Bogotá, con Antioquia,
es una manera de no canibalizarse, sino unir fuerzas para competir con otras regiones. Claro, esa fue una de las primeras como reacciones de muchas personas, y la verdad no, le voy a contar además una historia muy interesante. Cuando le presentamos esto al profesor Ricardo Hausmann de Harvard, que además es uno de nuestros aliados y es uno de los que está trabajando con nosotros, o al profesor Alfonso Vegara de la Fundación Metrópoli en España, los dos me hicieron el siguiente llamado. Me dijeron: Colombia tiene como un espíritu competitivo muy fuerte desarrollado al interior del país y muy débil hacia afuera. Y dicen cosas muy interesantes. Dicen: es absurdo que Bogotá o Antioquia o el Valle compitan con la costa Caribe. ¿Y por qué es absurdo? Porque ofrecen cosas distintas. La costa Caribe compite no con Bogotá, no tenemos nada que competir con Bogotá. Nosotros competimos ¿con quién? Con Houston, con Veracruz, con Panamá, con Puerto Rico, con República Dominicana, con la Florida. Esa es la competencia nuestra, ese es el ámbito de la competencia y es parte de lo que pretende Ciudad Caribe. Entender que estamos en el mundo, entender que nuestros competidores no son Antioquia, no, esos son nuestro complemento. O sea, en realidad, una de las grandes ventajas que tiene la Ciudad Caribe es que está muy cerca de Antioquia. Una de las grandes ventajas que tiene la Ciudad Caribe es que está muy cerca del valle, digamos, cerca en términos globales, digamos, del valle o muy cerca en términos de Bogotá. Qué bueno que uno pueda, por ejemplo, estar a 600 kilómetros de la zona cafetera. Es una ventaja que no tiene Miami. Miami no tiene forma de tener a 600 kilómetros de una zona cafetera. Bueno, la costa Caribe sí lo tiene. Parte de lo que nosotros queremos, y si usted ve que el slogan, parte de lo que hemos dicho es una plataforma de competitividad en donde el Caribe colombiano se proyecta al mundo. Y de hecho, si usted se da cuenta, hay una serie de convocantes, usted mencionó algunos, pero muchos de estos convocantes no son ni siquiera costeños. Son gente que cree que hay un activo valiosísimo, creen que tenemos una posibilidad de, mediante este activo, posicionar muy bien a Colombia en el mundo, y que tenemos la posibilidad. Usted no sé si vio una noticia, perdón, me estoy hablando un poco desordenado, pero una noticia de uno de los directores de Airbus que estuvo hace 2 semanas en Colombia. Bueno, voy a ir un poco más atrás. Airbus y Boeing montaron oficina en Colombia. Bueno, pero Airbus y Boeing montaron 2 plantas nuevas en el mundo. ¿Dónde las montaron? En Veracruz, México. Yo venía diciendo, nosotros tenemos que aspirar a que algún día seamos un sitio atractivo para que un Airbus o un Boeing monte una planta. En el Caribe tenemos nada menos que 3 aeropuertos a 200 kilómetros de distancia el uno del otro. Ahí pudieran hacer las pruebas y pudieran hacer todo lo que quisieran. Pero además llegó el señor de Airbus y dijo: ¿sabe qué? Ando buscando sitio en Colombia donde eventualmente ubicarnos. Y ellos ya lo han identificado. Entonces la pregunta para nosotros en el Caribe es: ¿qué tendríamos que hacer nosotros para competir con un Veracruz? Para que la próxima planta no se monte en Veracruz, sino se monte en la Ciudad Caribe, Colombia. Que es un poco lo que estamos planteando. Entonces, sí. Tienes razón, no es competir con otras regiones, es complementariedad. Claro. ¿Cuál es la complementariedad entre las 3 ciudades principales del Caribe? Bueno, las 3 ciudades tienen inmensas ventajas, digamos. Hay voy a arrancar como de Santa Marta. Digamos, Santa Marta tiene una capacidad, tiene una posición, digamos, en el tema, para arrancarnos por el turismo, turística única. Esa capacidad que tiene Santa Marta de tener al mismo tiempo unas playas absolutamente paradisíacas, a muy pocos kilómetros de la nieve, a muy pocos kilómetros de, por ejemplo, el turismo de aves. Usted sabe que junto con el turismo de golf es uno de los 2 turismos que más se ha desarrollado en el mundo en los últimos años. Pues, la Sierra Nevada de Santa Marta tiene uno que no mucha gente sabe. Hay una fundación inglesa que tiene su principal sitio de observatorio de aves, está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene más de 1000 hectáreas para observar aves. Pero tiene también nieve, pero también tiene la cultura, digamos, de las 4 comunidades indígenas que viven en la Sierra Nevada. Pero tiene también, inclusive, algunas facilidades logísticas increíbles. Tiene tren, pero no tiene tranvía, como dice la canción, pero le llega el tren al puerto. Pero al mismo tiempo tenemos una operación importante de Ecopetrol allí, que inclusive puede ser la base para, por ejemplo, hacer algo de lo que se va a hacer en una operación offshore en el futuro. Y luego está Barranquilla, una ciudad que está al lado del río, que tiene la doble condición de tener río y mar al mismo tiempo, que tiene una capacidad de emprendimiento increíble, que tiene un crecimiento urbanístico notable, digamos, durante los últimos años se ha dado, pero también un crecimiento de industria muy creativa y muy innovadora. Allá están un par de las industrias, o 3 de las industrias más innovadoras que hay en Colombia, como son Procaps, como son Sempertex y como es Tecnoglass. Las compañías son ejemplo a nivel casi que continental. La compañía, allá tenemos industria mediana, industria pequeña, muy importante, y Cartagena tiene cosas completamente distintas. Tiene una zona petroquímica que no mucha gente es consciente, pues a pesar
de que ahora se menciona mucho el Reficar, tiene una refinería gigantesca, pero tiene unas plantas de producción de polímeros impresionantes y tiene pues todo el mundo obvio conoce digamos su valor histórico desde el punto de vista turístico. Haga usted de esto un rompecabezas organizado y estratégicamente pensado y construya usted entonces una oferta que será la oferta que el Caribe colombiano le podrá ofrecer al mundo, sino una oferta súper atractiva, no solo en el tema turístico, en el tema industrial, en el tema empresarial, en el tema de ubicación. Estar a 2 horas y media en avión de los Estados Unidos, a 50 minutos de Panamá, muy cerca a México, de alguna forma está en la mitad de todo el continente. Eso tiene muchas ventajas y cada vez más, digamos, en términos de las cadenas globales de valor, es importante su ubicación. Y para aprovechar lo que algunos creen que es el modelo de desarrollo del futuro, que es el tema del turismo, tiene la ventaja además de que es una de las zonas de menos violencia y que más puede aprovechar el proceso de paz. La región aprovechó mucho el modelo petrolero que está pasando. Sí. Creció mucho, Barranquilla se benefició mucho, pues Reficar es el ejemplo, mientras que sectores como el Valle, por ejemplo, no tuvieron ningún beneficio en este tema. Y ahora viene la ola del turismo, o sea que podría ser otra manera de aprovecharlo. Pero le voy a dar otro ejemplo. No es cualquier turismo, porque le hablé de algunas ventajas del turismo. Yo he venido haciendo como un inventario de los carnavales, fiestas y festivales que hay en la región. Y me estoy encontrando con que cada 15 días, a lo sumo, hay un evento importante de contenido cultural y de contenido popular. Eso en el mundo no se llama así, eso en el mundo le llaman la economía naranja, que es la economía del entretenimiento organizado, el entretenimiento que además genera una inmensa cantidad de empleo, genera beneficios en términos de, por supuesto, restaurantes, hoteles, la gente que trabaja, la gente que actúa, los que montan los festivales, y tenemos incluso un inventario que además yo lo he venido como enriqueciendo alrededor de las cosas que pasan allá, y usted ve que están los obvios y que la gente conoce más: el Carnaval de Barranquilla, las fiestas de la Independencia en Cartagena, el Festival de Música en Cartagena, el Festival de Cine, el Festival Vallenato, las fiestas del mar, y cosas que además mucha gente no conoce pero que son valiosísimas, como algo que se llaman los cuadros vivos en Sucre. Tenemos las fiestas del DVD, en fin, hay una gran cantidad de cosas, y yo lo tengo inclusive de alguna forma en la tejeduría de la fibra de caña en el CINU, los cuadros vivos de Galeras, el Festival de Jazz de Monpós. El Festival de Jazz de Monpós, el mismo centro histórico de Cartagena es un sitio de entretenimiento permanente relacionado con la historia y con el entretenimiento muy potente. ¿Cómo hacemos para volver todo esto una oferta organizada desde el punto de vista de oferta cultural? Eso es único. O sea, póngase usted a pensar, las fiestas de Sevilla que son tan famosas, pues duran 2 semanas. Además tienen otro activo muy importante que es la gente, ¿no? Con ese temperamento caribe, y tienen, una de las maneras de promocionarlo es decir que es la tierra de Shakira, de Gabo, pues ni hablar, de la actriz barranquillera. Bueno, Sofía Vergara, Carlos Vives. Eso ya del mundo, con eso ya está posicionado. Diga usted con esos 4 íconos ahí, están los pintores que ha habido allá, los escultores. La verdad es que es riquísimo desde el punto de vista cultural. Entonces pensar, por ejemplo, en esa versión del turismo, que es el turismo que tiene un otro contenido. Y usted lo sabe, la gente viaja al mundo de los festivales de música, viaja al mundo, pues viajan a La Habana a ver un desfile de Chanel. Ahora no van a venir, digamos, a Cartagena a estos festivales, que usted sabe que además uno va al festival no consigue una boleta. Pero piénselo usted como una oferta organizada. Piénselo como que la gente, en Río hacen que uno le impresiona mucho, pues, los que han tenido la oportunidad de ir a Río, que haya un estadio más grande que el Maracaná, que se llama el Sambódromo, que se utiliza solo 3 días por el carnaval. Bueno, pues no. Y es lo más famoso de Brasil. Y eso es lo más famoso. Lo que más atrae turismo. Es lo que más turismo atrae. Entonces, poder organizar algo alrededor de la cultura y de la economía naranja relacionado con eso es muy potente. Y volverlo una oferta única. La idea es maravillosa, eso no cabe la menor duda. Llega en un momento ideal. De pronto hace 10 años hubiera sido muy prematuro, no se había dado los desarrollos de Cartagena y Barranquilla, todo el tema paz y un poco la potencialidad de turismo de Colombia. No hay duda. La pregunta es ¿cómo hacer esto? Usted arranca desde el jueves a lanzar la idea, ¿y qué viene? Bueno, es muy interesante porque el cómo es tan importante como el por qué y el qué y el para qué. Y es que crear alianzas o crear iniciativas colectivas
yo creo que tiene todo como todo un misterio. Lo primero que hicimos fue, o lo primero que yo hice fue sentarme con mucha gente, y me senté con más de 50 personas y a cada una le conté una historia de este estilo, y cada persona me fue enriqueciendo el cuento, me fue enriqueciendo, digamos, el proyecto, y todas esas personas hoy en día son convocantes. Y entre los convocantes usted encuentra lo que usted mencionó, pero se encuentra más mucha gente, se encuentra a Juan Carlos Echeverri, presidente de Ecopetrol, a Rodolfo Segovia, se encuentra a Jaime Abello de la Fundación Nuevo Periodismo, se encuentra gente muy interesante, a Patricia Sierra de la Fundación Pies Descalzos, se encuentra, en fin, hay una gran cantidad de gente que está trabajando allí. No todos costeños, esto es muy interesante porque esta no es una iniciativa de costeños para costeños exclusivamente, sino de los colombianos que creen, y no solo colombianos, le quiero decir, hay argentinos, por ejemplo, que están muy metidos en esto, o ingleses, que están convencidísimos de que aquí hay una oportunidad única. Y entonces es volverla una idea de varios y de muchos. Luego creamos varias mesas de trabajo, son 7 mesas de trabajo. Hay una que le va a gustar a usted mucho, que es la de jóvenes liderazgos. Y es cómo hace uno para crear realmente, y cómo hace uno para involucrar a los jóvenes de la solución, del diagnóstico, de la implementación, de los problemas, y de los retos y de los desafíos. Hay otra mesa de desarrollo social, hay una de políticas públicas, hay otra que hace innovación y emprendimiento, hay otra que hace turismo y cultura, fíjese que la hemos unido, hay otra que hace competitividad e infraestructura. Esas mesas ya vienen trabajando y le van a hacer una propuesta el jueves y el viernes a la plenaria, le van a decir, vea, hemos venido pensando en esto, y si quiere trabajar en mi mesa, vaya al salón ya, que allá vamos a terminar de pulirla para tratar de hacer como un gran pacto, donde incluyamos eso. Y las 7 mesas hacen eso. Tenemos unas presentaciones grandes donde traemos ejemplos internacionales, traemos expertos internacionales, y luego las mesas se van a trabajar durante una tarde, tratan de traernos nuevas ideas, y luego el día siguiente nos dedicamos a construir con un gran pacto por el desarrollo de la Ciudad Caribe. Ese gran pacto por el desarrollo de la Ciudad Caribe involucra también, por supuesto, aunque esta es una iniciativa que nace del sector privado y de la academia, nosotros pues evidentemente tenemos que trabajar con los mandatarios locales, gobernadores y alcaldes, tenemos que trabajar con congresistas y el gobierno nacional. Pero de alguna forma nace de ahí y mantendrá además su consistencia por estar en el sector privado. Es como una versión distinta del Pro Antioquia o del Pro Bogotá, pero para la región como un todo. ¿Cómo hace uno para generar planes de desarrollo regional? Institucionalmente, ¿cómo van a hacer para mantener viva y ejecutar? No, institucionalmente por ahora vamos a mantener, digamos, las organizaciones estilo ANDI, que tienen además presencia en varias ciudades, pero tienen también una coordinación nacional que nos permite, digamos, conversar bien. Y porque le voy a decir una cosa, uno de los retos más importantes es de poner, digamos, los microregionalismos. Claro. ¿Sí? Claro. Pues que Soledad compita con Malambo, y que Cartagena con Barranquilla, y que Turbaco, y qué pasa con Ciénaga, y qué pasa con Santa Marta. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que estar convencidos. Una pregunta ahí, sí. ¿Realmente qué tan buenas son las relaciones entre barranquilleros, cartageneros y samarios? Ese es un tema súper interesante, porque le voy a decir que yo durante mi vida he visto que eso ha cambiado mucho. Inicialmente eran de una rivalidad casi que insoportable. Usted era de Barcelona, España, y nos caía bastante mejor que si era de Barranquilla o de Cartagena, solamente porque había unas rivalidades, además originalmente alrededor del béisbol o del comercio, ¿cierto? Eso se ha venido superando, y la verdad es que los dirigentes de hoy en día son dirigentes modernos que entienden que primero que no hay que pelear. Ahora vamos a pasar a un estado superior, que diría yo que es el estado de colaborar. Ya la pelea no existe, pero ahora vamos a entrar a la colaboración. ¿Cómo hacemos para colaborar? ¿Cómo hacemos para que un alcalde, el de Barranquilla y el de Cartagena, construyan, por ejemplo, un concepto conurbado, urbanizado, digamos, de cómo va a ser ese corredor que se va a dar entre las dos ciudades? Quieran o no quieran los alcaldes, o sea, el que hoy en día haya recorrido esa carretera sabe que hay una gran cantidad de desarrollos entre las dos ciudades que van a terminar uniéndolas. El video que hemos oído esta semana de Carlos Vives con Shakira, tengo entendido que se grabó medio entre Barranquilla y Cartagena. Claro, se grabó en un sitio intermedio entre Barranquilla y Cartagena, y ahí hay muchas cosas. Ahí están quedando universidades hoy en día, están quedando colegios, hay un desarrollo hospitalario que seguramente va a servirle a las dos ciudades, se ha hablado de la posibilidad de hacer un aeropuerto para las dos ciudades. Es decir, esto va a pasar, pero yo diría que el reto que tiene esta generación es que pasa en esta generación y no dentro de 5 generaciones. Le voy a contar una anécdota que además la voy a presentar en el foro de esta semana. Esto no es una idea nueva, o sea, verdaderamente los costeños llevan hablando de esto muchos años.
se había creado algo que se llama el Foro de la Costa, entonces se había creado pues unos corpes donde se venía trabajando alrededor del tema. Nos hemos puesto en el trabajo de recuperar toda esa información y de llamar a todas las personas que además están activas y vivas, que participaron en estos 35, 40 años, y decirles, bueno, vamos a ver qué fue lo bueno que ustedes tuvieron allá y vamos también a diagnosticar por qué no funcionó. Esto requiere, usted lo ha identificado, requiere de un seguimiento, requiere de un tesón. Va a haber seguramente en algún momento en los cuales una ciudad va a competir con la otra y eso va a generar algún roce, pues pero hay que superarlo. Tenemos que empezar a pensar en grande. Bueno, pues lo felicito, doctor McMaster, este es el tipo de ideas que necesitamos. Usted pues además de la idea, tiene músculo institucional a través de la ANDI, tiene credibilidad, conoce el sector público, conoce el sector privado y ha tenido el liderazgo para convocar toda esta gente que va a hacer el liderazgo colectivo. Estos procesos son de liderazgo colectivo y es muy importante. Entonces lo felicitamos, le agradecemos mucho que nos cuente la idea, vamos a hacer seguimiento al tema de cómo le va a la Ciudad Caribe Colombia. Pues muchas gracias, Álvaro. La invitación es para todos, para que se unan, estén o no estén allá. Es un gran activo que tiene Colombia, tenemos que de alguna forma aprovecharlo bien. Los que quieran asistir es el 26 y 27 de mayo en el Centro de Convenciones de Cartagena. Y se pueden además inscribir en la página de la ANDI, hay inscripciones gratis en este instante, pero tenemos ya, digamos, cupos bastante limitados, tenemos más de 800 personas inscritas. Muchas gracias. Gracias.